amigos que compartís con nosotros la pasión del saber, del conocer. Hoy contamos con la presencia de Marta Querol, finalista del Premio Planeta 2007. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Y con Pepa Martorell. Hola, buenas tardes. Programa. Hola, buenas. Bueno Marta, vamos a hablar de la reedición de tu libro que quedó finalista en el 2007. Sí. Y de tus inquietudes, de todo lo que ha pasado con esta edición, porque ha sido bastante problemática. Sí, problemática fue sobre todo la primera, la primera edición. Ahora ya con la segunda espero que las cosas vayan de una forma más normal y más como debe ser. Y bueno, un poco de cómo nace tu pasión por la literatura. Bueno, lo que es por la literatura en sí la he tenido siempre desde pequeña, pues siempre me ha gustado mucho leer. Y libro que caía en mis manos, libro que devoraba. Lo de la escritura sí que ha sido más tardío, también porque no he tenido ni tiempo ni circunstancias para poderme dedicar yo a lo mejor a algo que realmente me gustaba. Pero surgió como una necesidad pues en el 2006 por una situación mía personal y empecé a escribir como un desahogo, como una forma de quitarme un lastre que yo llevaba encima. Y la verdad es que me enganchó de una manera que ahora mismo es mi vida, mi pasión y mi necesidad. Necesito escribir como necesito comer, beber o respirar. Es lo que me apasiona. Un poco, esta novela habla de la Valencia antes de la posguerra. O en la posguerra, antes de la guerra. En realidad empieza antes de la guerra, pero esos capítulos anteriores a la guerra se desarrollan sobre todo en Alicante. Y luego ya lo que es la parte de la guerra civil, las dos familias de las que voy hablando ya están en Valencia y sobre todo lo que es el grueso de la novela son los años 40-50. O sea, es más una novela de la posguerra, que la guerra civil es una circunstancia que sirve para a lo mejor dar una idea de lo que fue la vida de los personajes y qué es lo que les influyó a ellos para llegar a ser las personas que luego en la novela puedes comprobar que son. Es una historia de amor entre clases sociales, digámoslo así. Tiene un poco de todo. Es una novela de personajes y es una novela en la que hay dos familias, digamos, recordando aquella famosa serie de Hombre rico, hombre pobre, ¿no? Pues un poco esos dos tipos de familias diferentes y la manera en que entre ellos llegan a relacionarse y hay historia ahí de amor, de odio, de pasión, de celos, hay un poco de todo, hay mucha intriga. ¿Qué es lo que te impulsa a escribir? Pues como digo, pasé una temporada muy mala y me despertaba por las noches, agobiada, no dormía bien y decidí que tenía que hacer algo. Y la única manera que se me ocurrió, yo de jovencita, cuando tenía algún problema, siempre pues me aconsejaron, escríbelo y lo dejas reposar y al cabo de 2 o 3 días lo lees y verás cómo te parece que aquello que te agobiaba tanto no era para tanto, ¿no? Entonces, cuando vi que no podía dormir, dije, bueno, pues haré eso, me levantaré y me pondré a escribir. Antes lo hacía con boli y papel, pero cogí mi ordenador, me senté y empecé a escribir. Empecé a escribir como un desahogo y digamos que se fue apoderando de mí. O sea, primero era yo la que empujaba y luego era la escritura la que estiraba de mí y me decía, ya no voy como un desahogo, sino que necesito escribir. Y así empecé. ¿Y esa necesidad cómo te lleva a crear una estructura narrativa? Pues porque, y crear la novela, o sea, cuando tú empiezas a escribir para desahogarte, lo que es el prólogo. ¿En qué momento te das cuenta que esa historia va a tener continuidad? Cuando acabe el prólogo. O sea, mi novela empezó con lo que ahora mismo es el prólogo de la novela, que además mucha gente me lo ha comentado, que les ha impactado mucho, porque es una circunstancia personal la que cuento. El prólogo es autobiográfico, lo digo, bueno, no es ningún secreto. Y la gente que lo ha leído se ha sentido muy identificada porque, por desgracia, es una circunstancia que muchas familias la han pasado y muchos la han vivido igual que la he vivido yo. Y se han sentido muy identificados con ella. Entonces yo cuando empecé a escribirlo, que empecé, como digo, como un desahogo, llegó un momento en que me di cuenta que estaba haciendo algo más. Entonces pensé, esto a lo mejor el día de mañana le podía servir a mis hijas y de casa a que ellas lo leyeran necesitaba darle otra forma. O sea, no ser pensamientos, digamos, sin hilván entre ellos, sino darles un armazón a todo para que tuviese una coherencia a la hora de leerlo pensando que lo iban a leer mis hijas. Cuando acabé el prólogo pensé, ¿y ahora qué? Necesito seguir escribiendo. Entonces dije, bueno, pues este prólogo puede ser el origen de algo. Y a partir de ahí estructuré una novela que el prólogo está narrado en nuestro tiempo presente, en el año 2000, y lo que hace es pegar un salto y decir, bueno, ¿cómo fue esta persona de la que yo estoy hablando en el prólogo? Ahora me voy a inventar una historia desde que nace hasta que llega a este punto en el que estamos en el prólogo. Y entonces así fue como comencé a estructurar lo que se convirtió en la novela.
Cuando te dan la noticia de que eres finalista del Premio Planeta, que no es moco, vamos, o sea, ¿qué haces? Pues yo creo que me dio algo así como un ataque de histeria. Me da vergüenza decirlo, pero es que es verdad. Pero además, no es que no te lo notifica nadie. O sea, te enteras por la prensa. Si estás atenta a las noticias que tienen que ver con el Premio Planeta, te enteras, y si no, no te enteras. Estoy convencida de que algún finalista del Planeta no se ha enterado que era finalista del Planeta. Pero bueno, yo me había puesto una alerta en Google para que cada vez que salía una noticia del premio me llegaran, y me entró en el ordenador de buena mañana del Diario de Lanzarote, siempre lo cuento porque me hizo mucha gracia que fuera el Diario de Lanzarote, tan lejos allí, se habían enterado los primeros. Y vi la lista de los 10 y estaba mi libro. Y yo pensé, esto es una broma. Algún amigo ha hecho aquí alguna cosa con el Photoshop y me ha cambiado la página, lo que sea. Pero claro, a continuación de esa ya me empezaron a llegar del ABC, de La Vanguardia, el Periódico de Cataluña, y ya en todos la lista era la misma. Y entre la lista estaba el mío. Claro, me dio un soponcio. Estaba en el trabajo, empecé a llorar, me agarré a la mesa, me daba golpes con la cabeza en la mesa. Bueno, me superó completamente. O sea, la emoción era algo... O sea, no me podía creer que yo había hecho algo tan grande. Es que estar entre los 10 primeros de casi 400 y picos sí, 469. libros es muy rápido y muy fácil de decir. 469. Yo no me lo podía creer. Es bastante impresionante, y además siendo también tu primer libro, o sea, tu primera novela. ¿Cómo ha influido en tu vida? ¿Hay un antes y un después del premio? Por supuesto. Yo creo que si yo he seguido luchando por publicar, no por escribir, porque creo que escribir seguiría escribiendo en cualquier caso, por lo que digo, porque se ha convertido para mí en algo mucho más importante que un hobby, en una necesidad. Yo creo que lo que me ha impulsado a tener fe en mis posibilidades como escritora y a insistir en llegar a publicar como publiqué la primera edición, y a seguir teniendo fe en el libro para sacar una nueva edición, ha sido gracias a que quedé finalista del Planeta. Para mí fue como una gran palmada en la espalda de decir, vale, lo que has hecho vale la pena y lucha por ello, ¿no? Entonces yo creo que me dio ese poco de confianza que un escritor novel, no sé, vamos, salvo que tengas un ego enorme, pues nunca crees que has hecho algo realmente bueno, ¿no? Entonces sí, fue esa gran palmada en la espalda de reconocimiento y de decir, merece la pena que luches por lo que has hecho y que sigas por ese camino. Durante el proceso de escribir, ¿te gusta vivir la soledad del escritor o te gusta compartir lo que escribes con otras personas? Me gusta escribir sola, o sea, me gusta escribir a mi aire. Lo que sí que es cierto es que siempre pido que alguien, cuando ya llevo mucho escrito, que alguien lo lea a ver si se me está yendo la inspiración por donde no debe o resulta aburrido o difícil de leer, ¿no? Entonces, pues casi siempre intento que alguien me lea cuando ya llevo parte de la historia muy adelantada. Si me permites una curiosidad, ¿tienes alguna manía a la hora de escribir? ¿Sigues rutinas? ¿Cómo te organizas? Pues yo intento escribir todo el tiempo que tengo libre. Y cuando digo todo el tiempo que tengo libre, a veces es incluso las horas del sueño. O sea, si no he tenido otra hora durante el día, pues lo mismo me pongo a escribir a las 10 de la noche y acabo a las 3 de la mañana. Pero mientras tengo la posibilidad de estar sentada al ordenador, aunque en ese momento no me sienta inspirada, aunque no sepa muy bien por dónde empezar, me es igual. Yo me siento al ordenador y empiezo por releer, por corregir, y en el momento en que noto que ya tengo claro por dónde seguir, me cojo y empiezo y continúo escribiendo. O sea, mi rutina es todos los días, mi trabajo ahora mismo es dedicarme a escribir. Entonces, como decía, creo que era Picasso, ¿no?, que la inspiración me pille sentada al teclado. Trabajando. Porque es la manera, o sea, no puedo estar esperando, no, pues cuando me venga la inspiración ya me sentaré. Además, en la labor de escritura, hasta que no te metes no lo sabes, pero es un trabajo de muchas fases. Entonces no tienes por qué estar siempre escribiendo, creando. Entonces cuando te cuesta más crear, puedes releer, corregir, pulir, documentarte, entrar, buscar, tratar de perfilar un personaje, ¿no? Decir, vale, pues ¿qué carácter le voy a dar? ¿Qué físico va a tener? Pues todo eso son cosas que tú tienes que ir pensando para una novela y que las puedes ir haciendo en esos momentos, digamos, de menor inspiración, hasta que le encuentras el kit. Me pasó una cosa muy curiosa con la segunda novela, que la tengo ya terminada, y es que me atasqué en un momento del tiempo y era porque estaba escribiendo sobre una ciudad que yo no conozco, sobre un edificio del que había oído hablar pero que yo no conozco tampoco, claro, y necesitaba ubicarme. Bueno, pues hasta que gracias al Google Maps no localicé el edificio, lo cual fue muy complicado porque es un edificio que está medio derruido por una guerra y no puedes poner la dirección en internet y te sale en qué dirección está. Bueno, hasta que no supe dónde estaba y me vi en el Google Maps y yo me situé dentro de ese hotel, no pude continuar la historia, ¿vale? Por eso, entonces, pues me tuve que ubicar.
Y esa labor de ubicación me llevó un tiempo, me llevó días, incluso consultando, oye, ¿tú crees que esta planta del edificio puede ser esta? Porque tenía la foto de la alzada, pero claro, en Google Maps lo veía desde arriba, entonces tenía que deducir si la planta era la misma que tenía la foto de la alzada y demás. Y cuando yo dije, sí, este es, de repente me cuadró toda la historia y ya supe el personaje a dónde iba, de dónde venía, lo que iba a pasar y arranqué y seguía escribiendo. ¿Cuál es el proceso hasta que resuelves ese momento, digamos, en blanco? Pues eso, tratar de documentarme y tratar de buscar esa pieza del puzzle que me falta para yo sentirme cómoda con la historia. Como el impulso que te permita continuar. Yo me identifico mucho con lo que escribo, ¿no? Entonces sufro y padezco y me río y me lo paso fenomenal. A lo mejor por eso me gusta tanto, ¿no? Porque vivo otras vidas, hago otras cosas, me muevo en sitios que no he estado, pero necesito creérmelo. Entonces, claro, porque crear la verosimilitud de un personaje debe de ser muy complejo. Si no para el lector es muy fácil recibirlo, pero difícilmente para el se lo va a creer el de enfrente. Claro, el hecho de que tú vivas esos personajes y disfrutes con ellos hacen que el lector tenga lo mismo, tenga esas mismas sensaciones. Eso intentas, conseguirlo ya, pues, en fin, cada uno, ¿no? Pero bueno, que se consigue. Sí, con este primero sí, novela. Por ejemplo, pero con el segundo que lo tengo ahora terminado, pues no lo sé lo que pasará. Pero yo, por ejemplo, lo he vivido, o sea, yo me he metido en la historia, te digo, hasta que no me ubiqué en el plano y dije, vale, yo soy ahora porque yo me voy cambiando de personaje, o sea, yo voy haciendo de todos. Pues ahora este hace esto, pum, pues se va por aquí, se va por allá, y yo voy haciendo lo con él. Entonces, ¿queda parte de tu personalidad en los personajes cuando vayamos a leer tus libros? Creo que no. Vamos... creo que no. Además que los personajes hay algunos que son terroríficos casi, espero que no. Espero que no, porque si soy como alguno de los que me he inventado, qué desastre. ¿Y cómo? Algunos son muy malos. Sí. ¿Cómo nacen estos personajes? ¿Los creas antes de...? Pues unos los he creado antes y otros me han aparecido casi por generación espontánea. Yo estaba pensando ahora en la segunda novela, hay un personaje, Lorenzo Dávila, que de repente aparecía como alguien de paso, o sea, un nombre y un apellido que entraba y salía, y de repente le empecé a ver cara y le empecé a ver cuerpo y le empecé a ver molla y se ha convertido en uno de los personajes principales de la segunda novela. Entonces, claro, la segunda es una parte de... Digamos que en el final de la de Fénix se divide en 3 periodos de la vida de los protagonistas, la infancia, la juventud y la madurez, y el periodo de madurez, siendo el más largo en años, en páginas es el más corto. Entonces lo que he hecho es ese periodo de madurez, desarrollarlo en las 2 novelas que le siguen. Entonces el resto de personajes, como digo, lo explico porque vienen de aquí. Claro, o sea, Elena, Carlos, son los mismos que estaban aquí. Pero este nuevo, por ejemplo, que como digo, se suponía que era un entrar y salir en una escena, pues aguanta hasta la última página del libro, ¿sabes? Entonces unos te surgen y la propia dinámica, el desarrollo de la novela, por mucho que tú tengas trazado un guión, que yo me hago un guión por capítulos, tengo más o menos desarrollado lo que va a ocurrir en cada capítulo, pero de repente dices, me hace falta para darle coherencia al resto de la historia, y ya se queda ahí anclado y ya te va saliendo. Yo quería que nos comentaras, porque claro, tú recibes el finalista, la noticia de que eres finalista del Premio Planeta, y a la hora de publicar tienes grandes problemas, serios problemas. Sí, muchos. Muchos porque, claro, la noche de la gala tú estás allí en una nube, feliz. Yo además lo reconozco casi, pues me faltaba la boina hasta las orejas, porque claro, estaba tan alucinada por todo que es que para mí aquello era un sueño. Y cuando terminó la gala yo me acerqué, bueno, se acercó más mi marido, que es más lanzado para esas cosas, yo soy más cortada, y a acercarnos a saludar a Lara. Y el hombre, yo creo que se pensaba que iba a protestar porque no había ganado o algo, y yo iba a darle las gracias por estar allí porque estaba encantada, ¿no? Entonces dije, no se preocupe, si yo lo que venía es a darle las gracias porque esto para un autor novel es una oportunidad impensable. Y entonces me preguntó que cuál era mi novela. Le dije, pues el final de la de Fénix. Dice, no, a mí por título no, a mí dime de qué va. Le expliqué el argumento. Sí, la de Elena y su madre y tal. Esa. O sea, él sabía de qué iban, por lo menos los finalistas tenía conocimiento de qué trataba cada libro. Entonces le pregunté qué posibilidades tenía de publicar con Planeta. Y me dijo que por política de empresa solamente publicaban al finalista, o sea, al premiado y al finalista primero, los 2, digamos, que salen en prensa. Y que el resto, que no los publicaba ni Planeta ni el resto de sellos editoriales de Planeta, y son 16. Claro, te encuentras, ya tienes 16 menos. A continuación te diriges a editoriales más o menos importantes, dices, uy, he quedado finalista del Planeta, ¿no? Pues
vamos a ver si un Plaza y Janés o, no sé, alguien de Random House Mondadori. Y entonces te das cuenta de que a ellos tampoco les hace mucha gracia porque sigues siendo un autor novel desconocido y tu único valor añadido es que has quedado finalista de un premio de la competencia. Entonces tampoco pueden hacer demasiado uso de eso porque no les interesa. Entonces ya vas bajando a editoriales más pequeñas. Y entonces en editoriales más pequeñas ya estamos ahí todos, como quien dice, casi en igualdad de condiciones. El sector está muy duro, es muy difícil publicar. Somos muchísimos escritores en España. Yo no me imaginaba hasta que me he metido la cantidad de escritores, además escritores buenos, decentes. No estoy hablando de pues, que estamos todos luchando por meter cabeza en una editorial o conseguir un agente literario. Yo, por ejemplo, aún no tengo agente literario. O sea, me sigo moviendo por mi cuenta porque lo he intentado y no he tenido suerte. Y bueno, entonces ves lo difícil que es y consigues publicar a duras penas. A duras penas. Yo conseguí publicar pues, por un conocido que me llamó, que a su vez conocía a un editor, que le podía interesar la novela, y así conseguí sacar la primera edición, pero había dado muchas vueltas y muchas patadas. A mí me gustaría, ya que estamos hablando de poder difundir la obra, que los compañeros de realización pudieran incluirnos tu página web y también tu Facebook, que nos explicaras un poco los contenidos. Y mientras los buscan, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Ya hablando de tecnología, durante la entrevista nos hemos referido al Google Maps que has utilizado para poder situarte y ubicar tu novela. También conociste que estuviste entre los 10 primeros del Premio Planeta a través de una alerta de Google. Sí. Humberto E., con relación a la tecnología, tenemos la página web, acabó. Humberto E., con relación a la tecnología, dice que el libro es como la cuchara y como la rueda, que jamás desaparecerá. ¿Tú estás de acuerdo? Pues yo creo que el libro como lo conocemos, creo que seguirá existiendo, pero creo que seguirá existiendo casi como una pieza de coleccionista, la verdad. O sea, yo veo todavía en España pocos e-readers. El otro día hice un viaje en avión y me fijé, además me fijé en lo que estaba leyendo cada uno, que me gusta mucho. Y de todos los que íbamos en el avión, leíamos un 50% del avión iba leyendo libros, y de ese 50% que leíamos libros, uno llevaba un e-reader. ¿Vale? Entonces la proporción todavía es pequeña. Creo que todavía no es ni lo bastante amigable, ni lo bastante cómodo, y son carísimos. O sea, a mí de momento me sigue pareciendo, pues pasará, me imagino que como con los móviles o como ha pasado con tantas cosas, que al principio valían una fortuna y terminarán teniendo un precio razonable, entonces todo el mundo se volcará. Antes tener un móvil era un lujo y ahora la gente cambia de móvil como se cambia de camisa. ¿No? Aquí pues, tenemos mira, tu página web. Sí. Descríbela, por favor. Bueno, pues esa sería la portada en la que hago un saludo a todo el que se deje caer por la web, y luego dentro de lo que es la página pues la he dividido en distintos apartados. Uno es el que habla de la autora. La estoy utilizando mucho, la parte, en general la web, ¿no? y también la parte de la autora pues para presentarme en editoriales y a los agentes literarios. Es una forma, en lugar, además de mandarles un currículum literario que te piden, es muy práctico hacerles referencia a la web, porque ellos pueden, sin tener hojas de papel que mover, pues es mucho más fácil que vayan clicando. Por ejemplo, pues ahí está, hay un apartado de prensa en el que están todas las noticias que han ido apareciendo sobre el libro, que tú pues pinchas en el enlace y te remite a la noticia. Pues cuando estuve en el rastrillo y se llevó la reina el libro, pues distintas cosas. ¿Y esta web la llevas tú? Sí. ¿La haces tú, la manejas tú? Me la diseñó Joaquín Isaac, que es un buen amigo, y me hizo un trabajo excelente porque creo que la imagen de la página es muy, muy bonita y muy dulce, además un poco, yo creo que en armonía con lo que era el final del Ave Fénix, pero ya luego él me lanzó al vacío y la voy alimentando yo, manteniendo, cambiando los contenidos, actualizando, metiendo los enlaces, fotos, de todo. Un poco ensayo-error porque no es lo mío, pero en fin, voy haciendo lo que puedo. Manejas tu labor como escritora, sí, con dedicarte a mantener la página web. Sí. Y no solo la web, Facebook. Sí, también. En Facebook también. De hecho, en Facebook yo no lo conocía y fue Anica Entre Libros, Anica Lillo, vamos, que es un cielo, y que me dijo, ¿cómo que no estás en Facebook? Pues ya te puedes estar apuntando. Eso era un sábado por la noche, creo, o un jueves, creo. Y el viernes por la mañana me estaba mandando la invitación para apuntarme a Facebook, que no sabía ni lo que es que no sabía ni que existía. Y de esto que te digo hace 1 año y medio, tampoco hace más, ¿eh? Sí. Y bueno, y ya me metí y vi que era una herramienta muy potente, y como había tenido la desgracia, entre comillas, de que la primera edición del libro, por problemas de la editorial, había quedado como en una especie de aguas movedizas, paralizada y sin posibilidad de distribución fuera de Valencia, mucha gente buscando el libro y sin encontrarlo, yo
claro, la edición se agotó, no hubieron más libros en el mercado. Y yo seguía pensando que tenía posibilidades la novela, a pesar de la mala suerte que había tenido, la quería mantener viva y quería conseguir que alguien más se fijara en ella. Pues lo que hice fue precisamente en Facebook abrir un grupo de amigos de Marta Querol, que primero se llamó El final del ave fénix porque era el único libro que tenía entonces. Ahora, aunque el segundo no lo he publicado, lo tengo terminado, pues tengo la esperanza de que haya más contenido, ¿no? Pero bueno, gracias a Facebook mantuve viva la memoria de la novela. Muchos lectores me apoyaron. Yo estoy agradecida, es poco, porque que una novela que se ha quedado muerta se mantenga viva depende del trabajo del autor, pero depende también de los que te han leído. No, y tienes la nada despreciable cifra de más de 1000 seguidores. Sí. Además que el 95% me han pedido ellos amistad a mí. No al revés, o sea, yo si he pedido amistad a alguien es porque lo conozco personalmente y hemos coincidido en una cena. ¡Ay, estás en Facebook! Sí, sí. Ah, pues mira, pues nos agregamos y el que primero ha llegado se ha agregado, ¿no? El feedback con el lector es total. Es total. En ese sentido. Es total. Me han hecho reseñas magníficas que me las han hecho llegar por Facebook. Muchos, cuando ven que pongo yo una noticia, ellos la rebotan a su muro. Marta, que la he puesto en mi perfil, que la he puesto en mi muro. O sea, me están ayudando y me están apoyando de una manera que es impagable. Yo de verdad estoy muy agradecida porque para mí, yo tengo una relación muy emocional con mis libros en general, pero con este en particular por muchas circunstancias, porque fue el primero, por cómo lo empecé a escribir, por el prólogo que si lo leéis os daréis cuenta que me refiero, porque quedó finalista del Planeta, por un montón de cosas. Y todo ese apoyo y esa ayuda y ese calor que he sentido en un medio que dicen que es muy frío, pero yo no estoy de acuerdo en que Internet sea frío, para nada. Yo he hecho amistades maravillosas a través de Internet, con gente que me escribo luego en particular, que la he conocido en persona, que hemos quedado a comer y a cenar, o sea, no sé, no le veo la frialdad por ningún lado. Como digo, pues sentir ese calor de esa gente que te apoya por algo que tú has escrito es tremendo, es tremendo. ¿Sabes las personas de dónde proceden, o sea, geográficamente? Pues sí, pero y hay de todo, hay una dispersión tremenda. Tengo grandísimos seguidores en Cádiz, pero muy buenos, fíjate, bastante lejos, en la zona de Aragón, en Huesca, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid tengo un montón de lectoras, de gente que lo compró el libro, la primera edición por internet y que se han dedicado. En Málaga. ¿Está a la venta en internet el libro? Ahora mismo está en internet y en librerías. Aquí en Valencia. ¿Dónde lo podríamos adquirir? En Valencia ahora mismo está en Soriano y en Tirán lo Blanc. Y a partir de noviembre, que ya por fin la editorial Aladena, que es con la que he firmado para esta nueva edición, ya ha firmado contrato de distribución, porque hasta ahora era un envío, digamos, directo a las librerías porque lo habían pedido ellas, pues ya habrá una distribución más general, me imagino, a partir de noviembre. Pero ahora mismo está en Soriano y en Tirán lo Blanc. Y luego en internet se puede comprar en la librería Gapea, que tengo puesto el enlace en la página web también, y en Soriano también está el enlace para comprarlo por internet. Entonces mucha gente de fuera de Valencia lo compró por internet por comentarios que habían leído de otros que lo habían leído en foros literarios. O sea, un poco ha sido aquí sí que ha sido un boca a boca, pero un boca a boca, digamos, de persona a persona y sin ningún tipo de campaña publicitaria ni de soporte promocional de ningún tipo. Yo quiero hablar un poco más de la Marta como persona, ¿no? ¿Quién te inculcó esa afición a la...? Mi madre leía un montón, en mi casa siempre había una biblioteca grande, mi madre le encantaban los clásicos franceses, ella hablaba bien francés y unos los leía en original y otros estaban traducidos y bueno, y siempre estaba la biblioteca llena, entonces claro, yo empecé por cosas menos sesudas, ¿no? Pero claro, verla leer a ella yo creo que a mí también me empujó a leer. Y cada una tenía sus ratos de lectura compartida, cada una por su lado. ¿Y qué libros nunca faltarían en tu biblioteca? Hombre, pues yo creo que en mi biblioteca nunca faltarían, pues como digo, los clásicos franceses porque los he mamado. Es que me he criado con ellos, entonces pues realmente eso no, ni faltaría ni falta. O sea, esos están, además hace poco ordeno la biblioteca y los tenía allí todos. Y luego pues... También, fíjate, libros de autores noveles, y eso yo creo que es más de ahora, ¿eh? O sea, eso es algo que me he dado cuenta, cuando te das cuenta lo difícil que es publicar, y tienes un amigo que es escritor, y que ha sacado su primer libro, y que sabes la ilusión que ha puesto en él, pues, sinceramente, yo los compro, y me llevo unas sorpresas increíbles, de decir, bueno, ¿y este chico cómo no es más conocido? Pero ¿cómo no está todos los días en la tele? Si ha escrito un libro estupendo, ¿sabes? Entonces...
me llevo grandes sorpresas y para mí es grato ver pues eso, pues que en fin, que es un mundo difícil, pero que estamos todos ahí, y por mucho que digan que hay mucha rencilla, yo creo que en el fondo muchos noveles, por lo menos hay un amigo que nos llama, nos han apodado de dos maneras, la generación del alcoyano, por lo de que nunca perdemos la moral, ¿no? De hecho hay uno que su web la ha llamado así, y otro que nos llama la generación del 21 porque se tiene ya unas miras muy... Sergio González Ros tiene unas miras muy largas y este ya nos ve que nos estudiarán el día de mañana, tú fíjate. Pero bueno, como si fuese la generación del 95, pues te he dicho, la generación del 21, ¿no? Pues esa generación, llámala como quieras, ese grupo de autores noveles que está saliendo ahora, yo creo que se están apoyando mucho, nos estamos apoyando mucho. Desde los blogs de cada uno se van haciendo las reseñas de los libros de los otros. Reseñas además muy francas y muy sinceras. Me refiero a que cuando ven algo que no está... Pues esto me ha gustado, pero esto yo creo que, o sea, no son cantos de alabanza a mi amigo porque ha sacado un libro, ¿no? O sea, yo creo que son bastante honestos todos y bueno, y se va empujando a los que ves que empiezan. Ahora ha salido el libro de otro amigo, de Blas Malopollatos, que también lo conocí por internet y por foros literarios, él está como espartano. Y ha sacado una novela que, bueno, que está arrasando en la FNAC. O sea, pues gente así nueva que vas viendo que consigue publicar e intento hacerme con sus libros. Entonces, esos yo creo que ahora no faltarían nunca en mi biblioteca, ya por una cuestión de solidaridad y de que creo que hay que hacer esa labor. ¿Qué le recomendarías a una persona que piensa en dedicarse a escribir? Pues que escriba. ¿Pero cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué consejos le podrías dar? Es que una cosa es para escribir y otra cosa es para publicar. Son dos cosas completamente distintas. La persona que cree que quiere escribir, lo que tiene que hacer es sentarse en un ordenador y escribir. Primero lo que le nazca, un poco para romper mano, que es más o menos lo que hice yo. Y después, si tiene la posibilidad de apuntarse a algún curso de escritura, viene muy bien para aprender a organizarte. Yo, aunque parezca mentira, pues he hecho la casa por el tejado. Yo primero escribí la novela y ahora me he apuntado a un curso de novela, ¿vale? Pero yo reconozco que en lo que es mi faceta de escritora, todo lo que es la parte previa, de trabajo previo de la novela a lo que es escribir, yo necesitaba una cierta orientación y de hecho ya con la segunda y la tercera, sin haber hecho aún el curso, pero sí que ya intenté hacerme un esquema por capítulos, tenerlo todo más organizado, los perfiles de los personajes y todo eso con un curso que ahora mismo por internet hay algunos estupendos, que vas con un profesor de la mano que te va guiando, que te va corrigiendo, tienes por supuesto la parte teórica también, que te tienes que estudiar y luego tú vas haciendo tu propio escrito, tu propia novela, relato, lo que sea, pues es muy bueno. Empezar por relatos también está muy bien. O sea, hay mucha gente que para romper mano empieza escribiendo relatos, primero cortos, luego un poco más largos, y a lo mejor luego de un relato medianito dice, hombre, pues esto podría ser el germen de una novela. Y ahí ya ha aprendido a estructurarse, a tener un planteamiento nudo-desenlace, a darle un perfil a los personajes, a crear una tensión en la trama, y a lo mejor luego eso lo puede expandir y crear a partir de ahí una novela. Entonces, el que quiere escribir tiene que sentarse a escribir. Luego ya lo de publicar, eso es otra historia. ¿Pesa mucho el hecho de haber tenido un premio tan importante o haber sido finalista de un premio tan importante y tan prestigioso como este a la hora de escribir otra vez? Sí que pesa, pero fíjate, yo creo que ya más que pesarme el haber sido finalista del Planeta, lo que me pesa es, no sé, me sabe mal porque puede sonar presuntuoso, me pesa la estupenda impresión que ha causado en los lectores. O sea, me pesa más lo que mis lectores están esperando ahora de mi segunda novela que el haber quedado finalista del Planeta. Porque el ser finalista del Planeta crea una expectativa inicial, ¿vale? Claro. Pero luego esa expectativa el libro la tiene que cumplir. Puedo decir con tranquilidad que creo que la ha cubierto porque la gente que lo ha leído le ha encantado y está esperando el segundo libro. Entonces, a mí ahora lo que me pesa más es no defraudar a esa gente. O sea, no tanto como lo del Premio Planeta, que siendo una anécdota gordísima, para mí no ha dejado de ser una anécdota porque tampoco me ha supuesto el publicar con Planeta o el que haya tenido mucha repercusión, ¿no? O sea, yo quedé finalista del Planeta y en Valencia, como quien dice, no se enteró prácticamente nadie. Salió una noticia pequeñita en las provincias y ya está, ¿vale? Entonces, a mí lo que me pesa ahora es no defraudar a la gente que me está apoyando de esa manera, o sea, que me siguen, que están apostando por mí, que venga Marta, que queremos el segundo libro, que a ver quién te lo publica, pues querría no defraudarlos, claro. Muchas veces se te conoce más por haber sido fallera mayor. Sí, según en qué círculos, pues claro, quieras que no, en Valencia, ser fallera mayor de Valencia es una institución, y aunque han pasado un montón de años, pues yo soy casi del Jurásico,
pero en fin, la gente por suerte me recuerda y muchos, claro, de esos 1000 y pico que decías, no todos son del mundo literario, hay muchísimos también que son del mundo de las fallas, y también me apoya mucho el mundo de las fallas. Yo el día que hice la presentación de mi primera novela, tenía allí pues Falleras Medios de Valencia no sé cuantísimas, pero me apoyaron de una manera impresionante. Gente de junta, falleros de a pie, o sea, gente también que han valorado mi faceta de escritora, a lo mejor me han dado esa oportunidad o ese margen de confianza porque me conocían de otra faceta, no me conocían de la literaria, pero por lo que sea pues les dio confianza y decidieron también leerme gracias a eso. Entonces, a mí me ha apoyado también en cierta medida en Valencia, sobre todo, claro, fuera de aquí no, pero en Valencia, el haber sido Fallera Mayor de Valencia, yo creo que la gente ya me conocía, ya sabían quién era y, bueno, pues por lo que sea, pensaron que sí que podía salir un buen libro de mis manos. ¿Te documentaste mucho a la hora de hacer el libro? Sí. Porque retratas una Valencia que no has vivido. No, y de hecho me ha hecho mucha gracia que gente mayor me haya venido a decir que cómo se han sentido reflejados, que a ellos les pasó lo mismo, que vivieron lo mismo en la época de la posguerra. Yo qué sé, pues detrás, los que se sientan detrás de mí en el fútbol, ay, pues eso que cuentas de los boniatos, es que a mí me pasaba lo mismo en mi casa y me lo contaba mi padre. Pues sí, lo que he hecho ha sido hablar. Yo siempre me ha encantado escuchar, soy muy parlanchina, pero también me gusta mucho escuchar, y con la gente mayor yo de siempre me ha gustado oír sus historias, que me las contaran. Para hacer la parte de la posguerra pues me comuniqué con un tío mío que está ahora en Fontilles, en el, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale ahora el nombre. En la clínica de Fontilles, bueno, lo que era la antigua leprosería, ¿no? Bueno, pues tengo un familiar allí que es, por edad y todo, sé que vivió la posguerra, le pedí, oye, cuéntame tus vivencias de la posguerra, hablé con otros familiares, también me las pasaron, luego me documenté, justo cuando estaba escribiendo el libro salió una colección del Nodo, y me compré la colección del Nodo y me dediqué a ver uno detrás de otro para meterme, es lo que digo, yo necesito meterme, entonces, pues eso, yo veía los camiones y las cartillas de racionamiento, total para unos, son a duras penas 3 capítulos, pero necesitaba, o sea, necesito que sea creíble. Sí. Entonces, pues me documenté pues eso con prensa, gracias a que escribo en las provincias. Bueno, no, en realidad no, eso ha sido para la segunda novela. La segunda novela lo he podido hacer, en la primera lo hice como pude, pero estuve buscando en hemerotecas noticias de la época también para ambientar determinadas cosas. Con la segunda novela sí que, como ya había empezado a escribir en las provincias, me facilitaron el servicio de documentación y pude meterme allí, que es una pasada, a mí me encanta ver la prensa antigua, o sea, ver los periódicos pues de los años 50, 60, 70, con los anuncios, con los acontecimientos, con la forma de escribirlos y todo, ¿no? Entonces, pues sí, me he documentado todo lo que he podido. ¿Y es dura la labor de documentación o se hace con ganas? Me refiero, como estás dentro del libro, cada vez quieres buscar más, ampliar espacios, a veces es un poco árida, ¿vale? Porque a veces tienes que tomar nota de muchos datos que al final no los vas a usar. O sea, la labor de documentación en una novela no es tanto para contar cosas como para no meter la pata. O sea, como para no decir algo que realmente sea anacrónico, incongruente o fuera de lugar en el contexto y en las circunstancias en que estás escribiendo. Entonces, a lo mejor recoges toneladas de información simplemente para que un párrafo no diga una barbaridad. Entonces, en ese sentido es un poco árida, pero también es la forma en que terminas de meterte en el ambiente de la novela, sobre todo eso, cuando te estás documentando sobre circunstancias, la vida que se hacía, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, recuerdo una escena del libro de una situación de un barco, yo no soy nada marinera, no sé nada de barcos, y para poner la terminología y demás, pues tú no sabes todo lo que tuve que leer, y aún así hice una pequeña metedura de pata que una amiga a través de Facebook me lo dijo y en este está corregida, ¿no? Y es que había puesto el parte del tiempo y cómo venían los vientos y tal, y creo que puse que soplaba de sotavento y no puede soplar de sotavento, porque el viento sale por sotavento y entra por barlovento. Bueno, pues ella me lo hizo ver y lo modifiqué, y eso que me lo había estado viendo en el Club Náutico de Palma de Mallorca, que es donde se supone que transcurre la escena, había estado viendo partes meteorológicos y tal, pero debí copiar algo mal, ¿vale? Pero es simplemente para que no hagas una incongruencia de ese tipo, a lo mejor tienes que estarte documentando horas, y al final es una línea. Has comentado antes que colaboras en las provincias. Sí. Explícanos esa experiencia y cómo surgió. Pues surgió a raíz de quedar finalista del Premio Planeta. Claro, cuando yo
Mi entorno sabía que me había presentado, sabían que había quedado finalista y sabían que me iba a la cena. Entonces, el día de la cena fue una risa, tenía el móvil, no paraban de entrar mensajes, yo no había recibido tantos mensajes en un rato en mi vida. Y bueno, y cuando volví a Valencia, pues me imagino que Manolo Andrés Ferreira, que es el que lleva la sección de fallas, pues me sacó una columna, un reportaje sobre que había quedado finalista del Planeta, con una foto mía y tal. Y al cabo de un par de semanas o 3 me llegó a través de Manolo un mensaje por parte del redactor jefe de opinión de las provincias diciendo, oye, ¿a ti qué te parecería de vez en cuando pues escribir un artículo de opinión? Y yo decía, ¿de opinión? ¿Y de qué quieres que opine? Pues no sé, de lo que quieras, lo que a ti se te ocurra cada semana. Tú, conforme vayas pensando algo, pues tú me lo mandas y ya lo iremos publicando. Y empezó como una cosa así esporádica. Después ya dijimos, oye, ¿qué te parece si lo hacemos todas las semanas? Vale, pues todas las semanas. Pues vamos a centrar un día en la semana, pum, los sábados. Y nada, y eso empezó en el 2007 y hasta hoy, pues que llevo escribiendo un artículo semanal en las provincias desde el 2007. Hicieron una remodelación del periódico ahora en septiembre de este año pasado, bueno, en verano, o del pasado, no, del año anterior, madre mía, cómo pasa el tiempo, del año anterior. Y bueno, y ya me dieron una sección fija que la llamamos Piedra, Papel, Tijera. ¿Por qué Piedra, Papel, Tijera? Pues le puse ese nombre porque aparte que era un juego que de niña me gustaba mucho, yo creo que da un poco el tono de mis artículos, que lo mismo hay piedra, que es algo duro y demoledor, que hay papel, que es algo más suave o más, digamos, más light, que hay tijera, ¿no? Que es sarcasmo y cortante. Yo en los artículos creo que les intento dar un cierto aire irónico, con algo de sarcasmo y sentido del humor, e intento tocar los temas, salvo algunos que son muy serios y por el propio tema no puedes hacerlo en ese plan humorístico, pero sí que intento a todos que aunque el que lo lea no opine lo mismo que yo, por lo menos pase un buen rato leyendo lo que he escrito, o sea, tanto por cómo lo he escrito como por el tono, o sea, intento pues no resultar ofensiva ni desagradable y eso, y que la gente que opine igual diga, ay, fíjate, pues tal, y el que no opine igual diga, pues yo no opino así, pero fíjate, me he reído un rato o me ha hecho gracia, ¿no? O sea, que nadie pues eso, que a la gente le resulte grato de leer. ¿Crea adicción escribir la columna? Crea responsabilidad, porque todas las semanas un tema nuevo, a veces te preguntas, ¿y sobre qué escribo esta semana? Porque no quieres escribir siempre de lo mismo y por suerte o por desgracia la política está ahí y todos los días tienes algo sobre lo que escribir o algo que te llama la atención. Entonces me intento salir un poco de esa cuestión de opinar siempre y a veces hago algunos pues muy costumbristas, pues hice uno en Navidad sobre un dependiente que vi el Día de Reyes que me llamó mucho la atención, ¿no? Pues intento variar un poco. Y luego sí, sobre todo es un reto de concisión, porque tienes un número de palabras establecido y eso es duro. O sea, y más para un escritor. Sí, de novela, y de novela larga, porque como verás no es precisamente una novela corta. Pues claro, el decir tengo 380 palabras y en 380 palabras tengo que contar una pequeña historia con una opinión y que tenga una estructura y un principio y un final coherente, pues para mí es un reto cada semana y me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Cómo recomendarías tu novela? ¿Cómo la venderías? ¿Cómo la vendería? Por así decirlo. Sí, para captar lectores. Bueno, pues yo creo que es una novela fácil de leer, que está escrita en un lenguaje llano, pero también muy cuidado. O sea, me he preocupado mucho de que estuviera bien escrita, pero no he utilizado un lenguaje especialmente complicado. Y luego la trama es una trama que engancha. La gente que la empieza a leer no puede dejarla de leer. Yo tengo el caso de alguna amiga que los hijos cuando acabó la novela aplaudieron porque dijeron, bueno, volveremos a cenar a la hora, ¿no? Porque es que no dejaba el libro ni para hacerles la cena. Entonces, creo que es un libro que engancha, que atrapa, que es muy humano, que es una novela de personajes en la que pasan muchísimas cosas y que se sale un poco a lo mejor de la tónica general de lo que ahora mismo todo el mundo está escribiendo o leyendo, ya sea novela histórica o de vampiros o de zombies. Es una historia de personajes, pues como sería un drama humano, que cualquiera se puede sentir identificado con lo que ocurre en ella y seguro que encuentra algún personaje que dice, este podría ser yo. Sí, ¿qué opinas de todas esas novelas que han salido sobre vampiros, además sagas de cine? Pues fíjate, no los he leído. Entonces, como no los he leído, me sabe mal opinar, porque yo sí que soy de la opinión que cuando un libro se vende mucho, por algo será. Yo no soy de hundir a los bestsellers para nada, porque de hecho yo he sido lectora de bestsellers. O sea, yo con el 8 me lo pasé pipa
vamos, no podía dejar el libro ni a sol ni a sombra, y yo qué sé, con los de Larry Collins o Frederick Forsyth y todos estos de espionaje es que lo mismo, o sea, yo era pasión, y entiendo que cuando un libro tiene esa repercusión y consiguen, pues Harry Potter mismo, consigue que un montón de chavales se lean libros de 500 páginas, oye, pues chapó, ¿qué quieres que te diga? Entonces, pues no sé, lo que sí que pienso es que lo que me revienta es que cuando sale un fenómeno de estos, parezca que es que ya todo tenga que ser ese fenómeno. O sea, me parece fenomenal Crepúsculo y me parece fenomenal Harry Potter, pero bueno, que den oportunidad a otros temas, que den oportunidad a otros géneros y que sigan saliendo cosas nuevas, que a lo mejor vuelven a ser un bombazo como lo fueron en su día estos dos libros. Lo que no me gusta es que sale un Crepúsculo y ya todos son secuelas de Crepúsculo. Salen los de Larson y ya todos son secuelas del de Larson. Y ya parece que es que el panorama, hemos pasado una temporada que entrabas en la librería y todas las portadas eran negras. Es verdad. Cuando se traslada mediáticamente a todas partes. Cuando no eran los de los suecos, eran los de los vampiros. Ya daba igual el autor. O sea, ya veías portada negra con algo rojo y ya sabías un poco por dónde iba el tema, ¿no? Entonces, yo creo que son libros que difunden en cierta medida el gusto por la lectura, que se hacen adictivos a la gente y que la gente les gusta leerlos, y eso es bueno, yo creo que eso es bueno, pero que también creo que las editoriales deberían de buscar un poco más allá. No ya decir, hemos encontrado un filón, pues vamos a ver hasta dónde lo podemos estirar hasta que lo agotan y lo corrompen, ¿no? Claro, o sea, es la propia editorial la que empieza a tirar de ahí. Claro. Coge a cualquier escritor y le dice, no, tú escribe por aquí, que lo que a mí me interesa es vender. O los escritores que han hecho algo parecido consiguen meter cabeza. O sea, no digo que sea la editorial la que obliga a que escriban eso, pero sí que la editorial a partir de ahí deja de fijarse en otras cosas y se centra en lo que en ese momento está en el candelero. Y yo creo que en ese sentido menosprecian un poco al lector, porque yo que me muevo con gente que lee mucho de muchas cosas. O sea, y además llega un momento en que se saturan de leer siempre lo mismo. Entonces, la gente que lee, en este país leen pocas personas, pero el que lee mucho y lee variado. No sé, a lo mejor hay uno que solo lee histórica, pero bueno, yo soy lectora y yo lo mismo me leo histórica, que me leo de terror, que me leo costumbrista, que clásicos, que una de espionaje o de intriga o policíaca o negra. O sea, yo creo que el que le gusta leer, le gusta un buen libro y le gusta engancharse con la lectura, vaya de lo que vaya. Entonces, lectores que solamente lean un tipo de género determinado, hay pocos. Yo creo que son la minoría en general. El que le gusta leer, lee de muchas cosas. Entonces, pensar que un lector no va a aceptar un libro porque ya no es pues como el de Larson, no es así. Yo sí que creo que hay grupos determinados, por ejemplo, están los que son fan del Señor de los Anillos y solo leen fantasía. Sí, en fantasía sí que pasa un poco. Pero ya sería un género. Sí. Pero o sea, también... ser fan de un género. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la ciencia ficción, pero no solo leo de ciencia ficción. A mí me gusta leer en el sentido que apuntaba, variado. Pero o sea, yo creo lees que también cosas diversas, aunque tengas... Sí, en fantasía sí que es cierto que son como muy fanáticos de lo suyo. Digamos que es un fenómeno un poco tipo como en el cine La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que la gente está como muy metida en el ambiente y no salen de ahí, ¿no? Sí que es posible que fantasía sea un género, pero en general el lector, y creo que pasa más también en juvenil, o sea, en novela juvenil, pero en el lector adulto yo creo que el global de los lectores leen muy variado. De todo. Yo, con las amigas que comento, lo mismo me comentan el último de Larson que uno de Ana María Matute, que, o sea, la mezcla es tremenda, ¿no? Y con todos disfrutan. Es que la oferta es muy variada y es cerrarse. Pero yo, a lo que me refería es que un poco se mueve el tipo de literatura que lees según al círculo social o a la moda que perteneces, como son los góticos, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero es lo que te digo, que eso yo creo que entra más dentro del público juvenil. Yo creo que en el lector adulto se da menos. Igual estoy equivocada, que no tengo ningún estudio sesudo sobre el tema con estadísticas y demás, pero el lector adulto yo creo que está menos metido en esos grupos. Pero yo también pienso que el lector adulto tampoco entra dentro de esa lectura, o sea, también la margina. Sí, eso es cierto. Aunque yo conozco muchos adultos que, por ejemplo, han leído Crepúsculo y les ha encantado, y han leído Harry Potter y les ha encantado, y están leyendo pues obras que se pueden considerar de público juvenil y les ha encantado. O sea que ahora hace poco pues ha salido una novela juvenil creo que era de Marta Rivera de la Cruz, Sombras me parece que se llama,
y Anabel Botella, que tiene un blog literario muy chulo y con unas reseñas muy buenas, yo le pregunté, ¿lo ves para una niña de 14 años? Dice, sí, pero yo también me lo he pasado muy bien. O sea, te lo vengo a decir porque cuando el libro está bien, yo creo que incluso siendo juvenil, un adulto lo disfruta. ¿Y tienes que leer mucho para ser escritor? ¿O es algo que se lleva dentro y un buen día te nace? No lo sé, sí que creo que para escribir un cierto don tienes que tener, o sea que una parte la puedes aprender, pero otra parte como no la tengas tú es como pintar o ser músico, ¿no? O sea, yo no podría ser músico en la vida por muchas lecciones que me dieran, a lo mejor aprendí a tocar el piano, pero me faltaría ese algo especial que tiene el que sabe, ¿no? Entonces yo creo que un don tienes que tener y que ese don también te lo alimenta mucho lo que hayas leído, sobre todo creo que en las etapas tempranas, en la infancia y en la adolescencia, porque es un poco cuando te vas creando como persona, vas madurando y te vas conformando la persona que eres. Entonces yo creo que sí, que tiene una parte de aprendizaje y una parte de don personal de cada uno, que no todo el mundo, aunque quiera, se puede poner a escribir y que le salga... Pues se puede Hay que tener talento. Escribir para él, pero a lo mejor no algo que puedas enseñar a terceros. ¿Y qué opinas de estos escritores que sacan al año 4 o 5 libros? Pues que deben ser súper dotados. O también se dedican todo el tiempo a escribir. Yo esta tarde 9 meses en escribir el primer borrador que fue a Planeta. Luego estuve un año entero trabajándolo, que es el que al final se publicó. Pero te lo vengo a decir porque yo eso lo escribí trabajando en una industria y me ponía a escribir de 10 a 2 de la mañana. Lo digo porque depende de cada uno la facilidad que tenga para escribir, el que le lleve más tiempo o menos tiempo. Y si se dedica a eso, digamos, como actividad principal, y las novelas no son muy largas, pues no lo sé, pues puede dar de sí, pero lo veo complicado. Lo veo complicado si tienes que hacer una labor de documentación y todo, depende mucho de la novela. ¿A dónde te gustaría llegar como escritora? ¿Te has planteado alguna meta? Hombre, me encantaría poder vivir de la escritura, pero eso no sé si es una meta o una utopía, porque es un mundo, como digo, muy complicado y que ahora mismo está pasando la crisis con dificultades como todos. Y bueno, pero sí, claro, me gustaría que esto fuera mi profesión. O sea, mi meta sería que esto fuese mi modus vivendi. Lo que no sé si eso entra dentro de los objetivos posibles, porque los objetivos como tales tienen que ser realizables, o simplemente en el mundo de la fantasía y la utopía. Esa sería mi meta. Yo pienso que sí que es un objetivo realizable, ¿no? Segunda edición... Tienes preparando un nuevo libro. La segunda novela escrita, sí, ya y empezando la tercera, sí. ¿Empezando la tercera? Sí. ¿Y la tercera? La tercera, pues como decía, en realidad es un libro, porque empieza y termina. O sea, el que lo lee sabe que empieza y acaba. Pero esos años de madurez que comentaba, pues son casi 40. Entonces 40 años dan mucho de sí. Entonces esos 40 años me han dado para 2 libros. Entonces el segundo y el tercero terminaría en lo que es el final del Ave Fénix. Lo que pasa es que lo he tenido que racionar porque ¿a dónde iba yo con un libro de 2000 páginas en total? Vamos, ni Guerra y Paz para mi primera novela, eso era indigerible, ¿no? Entonces aquí llegó un momento en que me agobié, vi que me estaba saliendo un libro muy largo y dije, bueno, lo tengo que acabar y darle un final coherente. Entonces le di un final coherente, pero a lo mejor un poquito precipitado. Y ese poquito precipitado es lo que estoy desarrollando en los otros 2 que tengo entre manos, que además son muy distintos entre sí, porque las circunstancias, la época, el entorno social... En por ejemplo, pues se ve mucho la situación de la mujer en la primera mitad del siglo XX, todas las limitaciones que tenía, cómo era considerada una menor de edad perpetua, que necesitaba el permiso del marido o del padre para cualquier tipo de operación financiera o comercial, cómo no podían salir de casa prácticamente sin autorización. O sea, todo ese tipo de circunstancias, pues claro, en la segunda novela ya no se dan, ya estamos en los años 60-70, ya empieza... El baby boom, ya empieza España pues, con la explosión del consumo, las primeras crisis del petróleo. O sea, cambian tanto el entorno y las circunstancias que la historia se ve obligada a cambiar también. Entonces, siendo 3 libros que van sobre lo mismo, al ser una saga familiar que se desarrolla a lo largo de 100 años, cambia mucho de un libro a otro. O sea, no tienen nada que ver, más que los personajes y que sigue siendo la vida de los mismos personajes. Pero cada libro es independiente, se puede leer. Sí, cada libro está pensado para leerlo de manera independiente. De hecho, tú lees y no tienes por qué pensar que hay otro. Lo que pasa es que sí que mucha gente me dijo, ay, es que me hubiese gustado saber qué le pasó a Elena cuando no sé qué. Y claro, ese qué le pasó a Elena cuando no sé qué va a estar en otro libro. Pero es casi más que una continuación, podríamos decir que es una novela río. No sé si me explico. Sí. O sea, son novelas como si fuesen spin-off en las series, ¿no? Que haces un spin-off de este trozo y un spin-off de este trozo, pero cada uno
en sí mismo tiene una entidad con su principio, su final, su planteamiento, su nudo, su desenlace. Y bueno, ya después de esto, después de terminar esta novela Río, ¿has pensado en algo? Pues tengo 2 proyectos en mente. Uno de la mano de una persona que me propuso una idea que me gustó y que cuando termine la tercera pues retomaré las conversaciones con ella a ver si llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajar. Y otro, pues otra novela que también tenía medio el argumento pensado y que la tengo ya aparcada porque no quiero empezar a pensar en ella porque no me quiero liar. Sí, pues prefiero ver si termino la tercera y de revisar la segunda, que la tengo ya prácticamente para empezarla a enviar a agentes y editoriales, y no me lío más porque es que si no me disperso. Pero sí tengo 2 proyectos ahí en stand-by para cuando termine la tercera continuar. ¿Y tu personaje de novela favorito cuál sería? Mi personaje de novela favorito, uff, qué difícil. Pues no lo sé. Hombre, Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó era un personaje arrollador, tanto en la novela como en cine. Entonces me parece un personaje con una fuerza brutal. Entonces, no sé, me gustan así los personajes con mucha energía. Con carácter. Sí, con carácter. Eso también se refleja en los personajes en tu libro. Sí, son personajes que no dejan indiferente, no. Son personajes fuertes, con carácter, duros. A mí me hizo gracia porque no sé quién me dijo que se había escrito un libro para mujeres, romántico, no sé qué, y dije, no lo ha leído. No lo ha leído porque, vamos, hay una historia de amor de fondo, pero desde luego romántica la novela no es, para nada, porque es dura, es real, no hay concesiones a la sensiblería ninguna. Porque cuando la escribes no creo que te plantees esto es para hombres, esto es para mujeres, te centras en la historia. Para nada, además es curioso que las reseñas más sentidas que me han hecho, yo creo que exceptuando la última que me hizo Anabel Botella y también Desiree, otra amiga, el resto me las han hecho hombres. O sea, los que más se han implicado en la novela y los que más le han sacado jugo y han visto la fuerza que tenía detrás, las reseñas más contundentes, digamos, que me las han hecho hombres. Entonces creo que es una novela que es independiente, no es ni para hombres ni para mujeres, es para gente que le guste leer y meterse en una historia y disfrutarla. Conoces muy bien Valencia y de hecho el mundo de las fallas. Sí. Si tuvieras que escribir una novela sobre las fallas, ¿en qué ambiente la ubicarías? Pues no lo sé, yo creo que haría a lo mejor siempre una historia con trasfondo humano. O sea, yo creo que las fallas podrían ser a lo mejor el fondo, lo que rodeara a los personajes, pero no creo que hiciera la novela sobre el mundo de las fallas o sobre el tema de las fallas, sino que los personajes podrían tener una implicación con ese mundo relacionada con... Sí, porque a mí lo que me gusta sobre todo es reflejar la interacción entre las personas, los conflictos humanos, las rencillas, no sé, las pasiones, los odios, los bajos instintos, los buenos, ¿no? Un poco todo eso, ¿no? Entonces yo creo que trataría de meter todo eso que a mí me gusta escribir dentro de ese ambiente. Bueno, Marta, tenemos que despedirnos ya. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. El placer estar ha sido hablando mío. de tu novela, que ya esperamos la segunda edición que acaba de salir y esperamos esa segunda novela. Ojalá. Ansiosamente. Pepa, un placer. Gracias. A todos vosotros, pues nada, emplazaros para el siguiente programa y ya sabéis, aquí estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias.